Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Delitos sexuales es un término muy utilizado, aunque podríamos decir impreciso, para agrupar una serie de delitos que afectan la libertad sexual, la dignidad y el desarrollo de la sexualidad de las personas. En los últimos años se han presentado, según estadísticas de Fundación Pares, que es una fundación de paz y reconciliación, 48.000 delitos sexuales en nuestro país, de los cuales 40.777 han sido contra las mujeres y 7.664 con los hombres. Las principales víctimas de estos hechos indudablemente han sido mujeres entre los 11 y los 30 años. En el caso de los hombres, desde los 0 a los 10 años. Los departamentos con más delitos sexuales son el Meta, el Cauca, Nariño y Cesar. Y el mes donde más se frecuentan estos delitos es el mes de marzo, con 7.000 casos. Esta noche nos acompaña en su primera parte de este programa que hemos querido llamar El ABC de los delitos sexuales, al abogado penalista John Freddy Barrios. John Freddy, buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Padre, televidentes, buenas noches. ¿Cómo me le va, padre? Muchísimas gracias, muy bien, excelente. Me alegra mucho. Y muy agradecido que nos acompañe en estas dos noches, porque queremos invitarlo esta noche, pero también el próximo sábado, a este programa tan interesante. Hijo de dos grandes amigos que han significado para su vida, John Freddy, sus progenitores, que su papá se llama Freddy y Magdalena. Es correcto, padre. Son lo máximo para mí, ambos. Y sus hermanos. Ave María, mi apoyo incondicional. ¿Por qué esa inclinación al derecho y sobre todo en la rama del derecho penal? Padre, es muy buena pregunta. Es una pregunta que tiene muchas facetas. Es una pregunta que con esa respuesta quiero invitar a que muchas personas se interesen por el derecho penal, a que muchas personas aprecien la libertad, que finalmente es lo más preciado para todos nosotros, pues es la libertad. Y es por lo que hemos venido luchando desde nuestros antecesores, prácticamente. ¿Estudiaste en Cali, en la universidad? En la Universidad Santiago de Cali, padre, pues el pregrado y la especialización en Derecho Penal. Ontológicamente, sabemos que es el derecho, pero no todo el derecho, así esté en el Código Penal, es derecho. Por ejemplo, la cultura no es derecho. Cuando el derecho es extremadamente injusto, puede decirse de él que es derecho. Padre, una cosa es derecho, otra cosa es justicia. A ver, hay un dicho muy emblemático que dice que la ley es ley, dura es la ley, pero es la ley. Y la ley depende de qué punto de vista se mire. Podrá para alguien ser justo, para otra persona ser injusto, ¿sí? Pero de todas maneras el derecho es un conjunto normativo para poder regular una sociedad, para poder vivir en comunidad y para poder tener unos derechos que cada uno pueda sustentarlos, vivirlos y que exista quien los haga respetar. Cada abogado se especializa en alguna rama del derecho. Una persona tan joven, involucrado en este tema tan complejo como es el Código de Derecho Penal y con temas tan complejos como son los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales. Me contaba usted fuera de programa que su primer caso tuvo que ver con la defensa de un delito sexual. ¿Eso lo llevaría a animarse en este tema? Sí, padre. A ver, mi primer caso después de la especialización en Derecho Penal fue precisamente abuso sexual.
A ver, los abusos sexuales tienen una situación muy diferencial con cualquier otro delito. Primero que todo, es un delito que es súper condenable a nivel de la sociedad, ¿sí? A uno se le acercan personas y le dicen, abogado, ¿usted por qué defiende a esa persona? Y las personas a veces no entienden que uno no está defendiendo el delito, sino la persona como tal. Entonces el derecho penal es el derecho máximo para mí y para todos los que estamos en esta rama del derecho penal, porque es la libertad de las personas. Podemos tener en el derecho civil, perdemos, ganamos dinero, en muchos casos, pero finalmente la libertad sigue allí, pero en el derecho penal no. En el derecho penal la libertad se pierde. Algunas personas no valoran la libertad, sino hasta que la pierden. Algunas personas no valoran el solo hecho de convivir en paz en un hogar, de tener un trabajo, de salir a la calle, de sentarse en un parque, que es una persona que está privada de la libertad, daría la vida por hacer lo que las otras personas hacen cotidianamente, ¿sí? Bien sabemos que la Fiscalía pues tiene el deber de investigar y acusar. Uno ve en muchas audiencias a veces lo endeble de muchos de los medios de prueba que puede presentar esta rama judicial, porque se da esa percepción por parte de la Fiscalía a veces de insistir acusando cuando esos medios de prueba pueden llevar a entender que lo que hay es una falsa denuncia. Usted de alguna manera, cuando se confronta en un caso, sabe que tiene un cliente, pero que a la vez tiene que confrontarse con la Fiscalía. Claro que sí, padre y televidentes. A ver, el derecho penal es un derecho adversarial. ¿Qué quiere decir que es un derecho adversarial? Pues que hay adversarios. Digamos que mi contraparte natural como abogado defensor en cualquier tipo de delitos, pues es la Fiscalía, porque la Fiscalía General de la Nación es el ente que acusa, es el ente que investiga. Sin una Fiscalía eficiente, pues no existieran la condena de delitos. Y sin una defensa eficiente, todos los que sean señalados de un delito, pues serían condenados. La normatividad permite denunciar, que de pronto más adelante podemos hablar la diferencia entre denunciar y demandar. Entonces yo puedo denunciar a cualquier persona por lo que a mí me plazca. Eso no significa que esa denuncia, estimado televidente, vaya a prosperar. Para eso está la Fiscalía. La Fiscalía hace unos filtros, mira una tipicidad de la conducta y mira si es coherente continuar o no con la denuncia. Entonces la Fiscalía siempre hace su labor. La Fiscalía, pues uno de los objetivos de la Fiscalía es investigar y acusar. Y está en la labor defensiva del abogado, que pocas personas nos valoran en ese tema, es desvirtuar esas acusaciones de la Fiscalía. Es interesante lo que usted habla allí de que a veces confundimos mucho demanda con denuncia. He escuchado a veces que su diferencia es el fin, lo económico o la privación de la libertad. Es correcto, padre. Mejor no lo puedo haber dicho. Las demandas tienen una persecución económica. Yo te demando porque me debes un título valor, una letra de cambio, por un divorcio. Bueno, hay cantidades de demandas, pero no van en contra de la libertad de las personas. Mientras que el fin como tal de la denuncia es la privación de libertad de las personas. Entonces, hay personas que le dicen, te voy a demandar por robo. Es algo que no está en el mejor de los esquemas dicho. La respuesta sería, te voy a denunciar por hurto. Pero pues obviamente en el argot popular así se maneja y así se entiende. Estamos hablando del ABC de los delitos sexuales. Sí. No es fácil que alguien de alguna manera demuestre un delito sexual o a la vez también que se defienda de un delito sexual. ¿Cómo es ese manejo? Bueno, padre, esas preguntas están muy buenas, sí, lo felicito, padre. Y para los televidentes, a ver, el tema de los delitos sexuales los podemos dividir en dos, como para irnos encarrilando. Menor de 14 años, me echo la bendición, y mayor de 14 años, ¿sí? ¿Por qué me eché la bendición con el delito sexual o el abuso sexual? Bueno, eso se va dividiendo con el menor de 14 años, porque hay una presunción de inocencia que se pierde, que es de la persona que está siendo señalada de cometer ese delito. Ya es culpable, de alguna manera. No es culpable porque no ha sido vencido en juicio, pero se pierde la presunción de inocencia.
Entonces, en los delitos sexuales, sobre todo con menores de 14 años, mientras que se prueba esa inocencia, la persona está privada de la libertad. Y esa inocencia, padre, no se prueba ni en un mes ni en 2 meses. Puede demorarse un año, año largo, probando esa inocencia. Mientras tanto, esa persona sigue privada de la libertad. Están en intramural. Claro que está intramural. Esa pregunta está muy buena. Los delitos sexuales carecen de algo que llamamos en el derecho penal subrogados penales. Esos subrogados penales, ¿qué es? Son unos beneficios que se le dan al procesado. Uno de esos beneficios puede ser la domiciliaria, que le llaman, o la casa por cárcel, ¿sí? En los delitos sexuales no existe ese subrogado. Si la persona, por decirlo de alguna manera, si allana esos cargos, en otros delitos hay un descuento. Aquí por allanamiento no hay descuento. Ya se contemplan otras figuras, como un preacuerdo, pero bueno, eso ya es un poco más parte técnica. Pero el delito sexual posiblemente, y en vista de todo lo que ha pasado, es peor que el mismo homicidio. Yo le invito, John Freddy, para que vamos a un primer receso y sigamos con este tema del ABC de los delitos sexuales. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. John Freddy, ¿quién puede ser denunciado por delito sexual? Bueno, padre, cualquier ciudadano puede ser denunciado por delitos sexuales. Usted, padre, los señores camarógrafos, usted televidente que nos está viendo allá o que nos está viendo en internet, también puede ser denunciado por delitos sexuales. El que no está, también puede ser denunciado por delitos sexuales. El que no conoció a la víctima puede ser denunciado por delitos sexuales, ¿sí? Los delitos sexuales, vuelvo y le explicaba antes, la presunción de inocencia se pierde, se elimina, sobre todo en los menores de 14 años, que es donde más hace la diferencia. O sea, la edad marca un hito, de los 14 hacia abajo y de los 14 y un día hacia arriba. Pero el tema no es que uno sea denunciado, sino que esa denuncia prospere. Hay falsa denuncia, ¿y eso a qué conlleva? Existe en este delito sexual falsa denuncia. Incluso, padre, existió una ley que no llegó a ser ley, un proyecto, se llamó la Ley Gilma Jiménez, y ella, que en paz descanse, estaba promoviendo para que hubiese cadena perpetua para los violadores de niños, ¿sí? Entonces usted se imagina, padre, en una falsa denuncia, que prospere esa denuncia y que a la persona le den cadena perpetua. O sea, de todas maneras, lo grave es que la falsa denuncia, ella no es desistible. Bueno, la falsa denuncia es un delito como tal y está tipificado en el Código Penal, y esa falsa denuncia hay que probarla. Recordemos que las denuncias no son desistibles. Las querellas sí, que ese es otro tipo por allá de denuncia. Entonces, yo que invito a los televidentes, cuando vayan a denunciar, sobre todo un delito sexual que es tan delicado, piénselo muy bien. Pruebe y tenga la certeza de que sí fue así. Porque hemos tenido casos que las personas creen, sobre todo el mismo núcleo familiar, que la persona, la niña, el menor fue abusado sexualmente, luego se demuestra que no, y luego las mismas personas que interpusieron la denuncia pueden ir a la fiscalía, pueden ir donde quieran a retirarla y no es desistible. Usted me contaba de esa expareja celoso, ¿por qué no nos cuenta? Sí, bueno, televidentes. Rápidamente un tema casuístico, está una pareja de esposos con 2 niñas, pongámosle de 9 y 11 años, para que sigan superando la recta de ser menor de 14 años.
La esposa se separa del marido por circunstancias de convivencia. En un futuro cercano la esposa consigue otra persona, otro señor, tienen unos hijos en común con el otro señor. El marido anterior, o sea, el papá biológico de las niñas, le dan celos de esa situación y constriñe o obliga a la niña, a la hija, a decir que el padrastro la abusó sexualmente de ella. La niña, pues, es el papá, obviamente. El papá, pues, es autoridad para la niña. Y la niña, digamos que se libretea para que ayude a hacer esa denuncia. Duramos en el juicio casi año y medio, tratando de demostrar, finalmente se demostró la inocencia de la persona, pero fue año y medio que estuvo privado de la libertad. Fue año y medio que estuvo, bueno, la situación carcelaria en Colombia no es fácil, eso no es secreto para nadie. Entonces, un tipo de denuncias de estas son muy delicadas y tienen que estar muy probadas y ser muy contundentes. ¿Por qué es tan compleja una defensa por delito sexual? Bueno, la defensa en delitos sexuales es muy compleja, de hecho no muchos abogados llevan delitos sexuales, porque primero en esos delitos sexuales casi nunca hay videos, casi nunca hay testigos, siempre, casi siempre está el sujeto activo y el pasivo, es decir, la persona que está cometiendo el delito y quien está sufriendo ese delito, casi siempre es en privacidad. Esos delitos sexuales no se hacen normalmente en frente de otras personas, se hacen cuando ocurren, cuando dejan los niños solos, cuando los dejan al cuidado de otra persona, o sencillamente no ocurren, porque es que acá no podemos catalogar de que todos los niños mienten o que los niños no son abusados. No, los niños son abusados, pero que también este tipo de delitos se convierte en un arma en contra de cualquier persona sin haber cometido ese delito. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué es tan difícil los delitos sexuales? Por la parte probatoria, ¿sí? Dice, dame las pruebas y te daré el derecho. Entonces, en una situación donde está la palabra o el testimonio de la menor, ¿sí?, contra el testimonio de la persona mayor de edad. Y que siempre impera el de la menor. Claro, siempre impera el de la menor. Eso tiene unos procedimientos, el menor lo entrevistan en cámara a Geisel, que eso es otro tema de pronto para algún futuro hablar de qué es. Lo entrevistan psicólogos, psiquiatras forenses, con una gran desventaja, que la defensa, o sea, nosotros como abogados no podemos, pues no el abogado, pero no puede solicitar una entrevista diferente a las que solicite la fiscalía, porque sería revictimizar a la persona. Entonces, en los delitos sexuales es prácticamente todo el aparato, toda la justicia penal en contra de la persona. Generalmente, ¿quiénes son los que más cometen estos delitos? Bueno, los que más cometen estos delitos sexuales son los integrantes, desafortunadamente, del núcleo familiar. Parientes cercanos, amigos cercanos, profesionales también, los docentes, los que trabajan con niños. Ustedes, padres, también están sujetos a esa parte donde se trabaja con niños. Todo lo que tenga acceso a los menores de edad, como son los docentes, las escuelas y los mismos núcleos familiares, son las personas más propensas a esa situación. ¿Es común que extraños cometan estos delitos? No es muy común. Casi siempre son allegados al núcleo familiar. ¿El delito sexual tiene edad? ¿Los mayores de edad tienen alguna prelación o para todos es igual el intramural? Sí, es correcto. El delito de abusos sexuales o delitos sexuales en Colombia no tiene edad. Es decir, quien comete el delito porque tenga X o Y edad, o sea, un adulto mayor, igual. Entonces hay adultos mayores que dicen, no, es que yo tengo más de tantos años, ya no soy persona sujeta de pronto que me den una medida intramural. Está equivocado. Con los delitos sexuales eso sí pasa. Una pregunta que siempre me ha llamado la atención es por qué se agravó en las penas el tema de los delitos sexuales y a veces como que es más grave un delito sexual que incluso un homicidio. Claro, el delito sexual está muy castigado por el legislador. El legislador viendo, esto viene desde la época de Luis Alfredo Garavito, de todos estos niños que venían, que fueron abusados, y a medida que fue globalizando y que el derecho también se va globalizando y el derecho también tiene que ir con la actualidad
y ya viendo pues que los niños también son sujetos de comisión de delitos, pues el legislador agravó estos delitos, pero pareciera que las personas desconocen esos agravamientos. Estamos hablando, estimados oyentes, que un delito sexual, la pena mínima normalmente oscila entre 12 a 20 años. Y eso, si no le meten de nuevo un concurso. Un concurso es cuando el delito se comete varias veces. Entonces hay concursos homogéneos, heterogéneos, bueno, ese es otro asunto, pero cuando el delito se comete varias veces, eso va sumando más tiempo de pena. Y aquí es donde quiero preguntarle, ¿a qué se debe ese desconocimiento de los grupos sociales? Hay personas que dicen no haber conocido las penas a las que se veían expuestos. Yo a veces voy a la URI y comparto con algunos de esos muchachos que están allí sindicados. Padre, yo no sabía que esto era tan grave, le dicen a uno así. Padre, vea, el desconocimiento de la ley está desde la escuela. ¿Sí? Incluso el Estado también como garante de la educación de estos muchachos, que más adelante van a ser los adultos, pues ahí estamos fallando desde el desconocimiento propio de la ley, y las personas no entienden, no saben, no se preparan y deben de entender que con los niños menores de edad no se toca. Incluso los adolescentes, yo hablaba con usted en estos días, a veces no se dan cuenta, pero entre ellos cuando empiezan a tener relaciones hay también un peligro grande de que alguno pueda acusar al otro. Sí. Tuvimos un caso, este caso que les voy a comentar es muy común y puede estar sucediendo en las escuelas de ustedes, de sus hijos. Está el niño, porque sigue siendo niño, el adolescente de 15 años, que tiene su novia de 12 años, es decir, o de 13 años, tienen relaciones sexuales. Hemos tenido casos en que esos jóvenes de 15 años son acusados por abuso o acto sexual con menor de 14 años, aún ellos mismos siendo menor de edad. Pero volvemos al tema, el hito o lo que diferencia el delito es la edad. Entonces la persona puede tener 15 años, el novio, la novia puede tener 13 años y ya se está cometiendo un delito allí. Yo quiero invitarlo, John Freddy, para que nos acompañe el próximo sábado en la segunda parte del ABC de los delitos sexuales. Nos queda un minuto. ¿Por qué es importante conocer este tema? Sencillo, por la libertad, por no dañar una familia. Es que cuando una persona va a caer a una cárcel, no solamente esa persona paga la pena, también su núcleo familiar. Muchas gracias, John Freddy. Con mucho gusto y muy buenas noches. A ustedes invitarlos para este próximo sábado para que compartamos la segunda parte de este tema, que creo yo es muy importante conocerlo. Y ya en la segunda parte vamos a conocer algunos elementos casuísticos y muy puntuales sobre el ABC de los delitos sexuales. Mañana los esperamos por este mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.